con 18 minutos. Ya le comentaba a usted, bueno, pues están en aumento los casos del coronavirus, el SARS-CoV-2. Se conoce, o al menos es así conocido por todo el mundo, como la enfermedad de COVID-19. Para hablar acerca del tema, yo le agradezco, se encuentra vía Zoom y vía telefónica la doctora María Guadalupe Miranda Novales. Ella es infectóloga e integrante de la Comisión para la Atención de la Emergencia COVID-19 en la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. Doctora, pues, ¿qué está pasando? Estamos viendo, sí, una nueva ola, no, y es la continuidad de lo que tuvimos en enero con Omicron. ¿Qué es lo que hoy estamos enfrentando aquí en México? Mire, desde luego que viendo los números, Ujú. es notorio que esto se trata de una nueva ola. Vemos el incremento de una semana a la actual y tenemos el doble de casos. O sea, Ujú. ayer se reportaron 17,000 casos comparados con 8,000 de la semana pasada. Uno pudiera decir que nunca entramos en endemia porque siempre hubo casos, aunque teníamos un número mucho menor, pero también esto se ve reflejado en el aumento de pruebas positivas. Ujú. Actualmente, las personas que acuden a un centro a realizarse la prueba, entre un 35 y 40% tienen un resultado positivo, y esto es igualmente notorio comparado con todas las semanas anteriores de hace 2 meses. Entonces, este incremento, que va desde luego en números crecientes, es lo que podíamos denominar esta nueva ola. Ahora, ¿qué sucede con Omicron? Usted bien lo pregunta. Sigue siendo la variante Omicron, Ujú. pero ha tenido diferentes cambios a lo que se denominan linajes. Entonces, hemos pasado de los linajes anteriores de Omicron y ahora tenemos linajes nuevos llamados BA1.2, BA.2.12 y recientemente se han incrementado los casos por BA4 y BA5. Esto ya se había anticipado desde luego porque sabemos que al ir cambiando el virus, pues va teniendo mayor oportunidad de afectar a las personas que son susceptibles. Fíjese, doctora, entre personas que ahora han estado enfermas, yo lo comentaba al principio, fue mi caso, estamos, o por lo menos yo y mi familia lo vivimos de una manera distinta a como nos enfermamos hace 2 años, que nos dio Delta, que quizá no sentimos la enfermedad tan fuerte como ahora, aun y cuando contamos con las vacunas y con el refuerzo. ¿Es más agresiva en esta ocasión esta subvariante de Omicron que la que vimos en enero y quizá estas modificaciones que se han tenido a lo largo ya de 2 años, un poco más de 2 años de emergencia sanitaria, han hecho más resistente al virus? Se pensaba que Delta era lo más fuerte hasta el momento, pero con lo que hoy estamos viviendo, el virus es más fuerte todavía de lo que inició cuando inició la pandemia. No, no es más fuerte. Ahí desde luego que aquí lo que interviene mucho es las personas vacunadas. Ya Ujú. tenemos un buen grado de protección y entonces eso hace que el virus realmente no afecte tanto nuestro organismo. Pero como bien se menciona, cada persona es diferente y no hay digamos, al momento no se ha establecido que las variantes actuales o los linajes actuales sean más agresivas que las anteriores. Ujú. Sí se habla posiblemente de una mayor transmisibilidad, o sea, se transmiten más fácil. Entonces, pues ahora, como vemos, ya desde hace mucho tiempo, las medidas no se han mantenido de igual manera. Libremente las personas caminamos, nos acercamos, nos abrazamos, vamos a lugares cerrados, vamos a lugares con más concentración de personas y esto facilita la transmisión. Desde luego, es una muy buena noticia que las vacunas no han impedido el mayor número de hospitalizaciones y desde luego han prevenido una gran cantidad de muertes. Pero no, afortunadamente no tenemos una variante o un linaje más agresivo que en las anteriores. Este Omicron sigue siendo, aún y con sus subvariantes, sigue siendo igual que el Omicron de enero, es decir, solamente está atacando Así vías es. aéreas superiores o tiene alguna modificación con relación al que tuvimos hace unos meses. Seguimos con la misma variante de Omicron. Ajá. Es la misma, afecta predominantemente vías aéreas superiores Ujú. y mucho menos el pulmón.
aunque desde luego en personas que tienen condiciones vulnerables, y no se diga las personas de la tercera edad que además tienen estas condiciones vulnerables, sí puede llegar a producir una enfermedad grave, por eso hay que seguirse cuidando. Ahora, muchas de las personas que actualmente se están contagiando son personas que de alguna u otra forma a lo mejor les faltaba su segunda dosis, les faltaba el refuerzo o se dan casos también en niños que no han sido vacunados. En este tenor, doctora, una vez que uno enferma, ¿de todos modos tiene que vacunarse o podemos suponer que la enfermedad ya es nuestra vacuna natural, que nos va a generar anticuerpos y de alguna u otra forma por el momento no necesitamos la vacuna? O cuál es el proceso una vez que enferma para aplicarse el biológico? Desde luego que una persona que enferma desarrolla anticuerpos y se protege contra futuras infecciones, pero esto dura muy poco tiempo, dura alrededor de 90 a 120 días. Ujú. Entonces es necesario que se vacune. Se ha demostrado además que aquellas personas que enfermaron y que además se vacunaron tienen una protección mucho mayor que aquellas personas que solamente se han vacunado. Entonces, en ese caso, quiere decir que están más protegidos. Ujú. Pero aún así, como bien menciona, hay que vacunarse. Esto no se debe olvidar y desde luego que los refuerzos para aquellas personas que todavía no se lo han aplicado, pues deben de administrarse. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar entre que una persona enfermó para poderse aplicar la vacuna, doctora? Estrictamente también se había comentado al inicio de la pandemia que eran por lo menos esos 90 días cuando los Mm. anticuerpos están más altos, pero ya actualmente se ha visto que esto no tiene realmente una razón. Una persona que realmente salió de la enfermedad, o sea que ya está recuperada, en ese momento puede administrarse la vacuna. Ujú. Se recomienda, digamos, ahora sí que en situación general, que después de 2 semanas ya podría recibir la vacuna, después de haber enfermado. Yo sé que es especular porque a lo mejor en su principio o en su momento también lo hicimos pensando que la variante Omicron de enero era la última y después ya entraríamos en una etapa de endemia. Y le digo que es especular porque yo a lo mejor le preguntaría, doctora, ¿y esta es la última ola? O sea, a partir de esta quinta que hoy estamos viviendo, que se espera, tengo entendido, el pico más fuerte a principios de agosto, finales de julio, ¿sería ya la última o es un virus que de alguna u otra forma pues vamos a tener que seguir conviviendo con él y que va a estar apareciendo en ciertas etapas del año y con ciertas características? Pues no, desafortunadamente todavía no podemos decir que esta es la última ola y volteamos a ver hacia los otros países. Siempre vemos que en otros países las olas han sido diferentes, pero han empezado, digamos, primero, o sea, vamos a decir, estas variantes o estos linajes diferentes han empezado en otros países, sobre todo en países europeos, y luego han seguido hacia el continente americano. Entonces, pues seguimos la misma historia, ¿no? Lo que se está reflejando ahorita, desde luego que la variante, por ejemplo, la BA5 está teniendo un incremento en las hospitalizaciones en algunos países, Grecia, Israel, Francia, Alemania. Entonces, pues estamos viendo siempre que esto está sucediendo ya y hay que cuidarse. Mientras, ya se ha dicho muchas veces, mientras el casi más del 80% de la población mundial no haya recibido la vacuna o tenga inmunidad protectora, el virus va a seguir presente y puede seguir mutando. Entonces sabemos que no todos los países han logrado recibir todas las vacunas. Ahora que, bueno, ahora sí que los viajes y desde luego esta movilización de las personas que van de un lado a otro pueden ser los que porten el virus. Al llegar a lugares donde hay mayor cantidad de individuos que pueden enfermar, pues esto hace que el virus pueda mutar. Entonces, mientras no se logre una amplia distribución de las vacunas y ahora sí, la inmunización de todas las personas, no va a ocurrir probablemente que el virus ya no esté mutando. Buenas noticias, digamos que ahora ya van a vacunar a los niños, o Sí, sea, por que eran una supuesto. población que se consideraba menos vulnerable, pero es muy buena noticia. Entonces también esperemos que esto siga disminuyendo, pero no todavía no se puede decir que hemos logrado pasar a un momento de endemia.
sí pasamos a una realidad de que tenemos que convivir con el virus y aprender a estar con él y a cuidarnos. Doctora, me queda un minutito, pero rápidamente, con base a la secuenciación, no sé si ya lo han hecho en esta quinta ola, ¿cuál es la subvariante entonces que estaría prevaleciendo aquí en México? Y En México finalmente, tenemos recomendaciones rápidamente para todos los que nos están escuchando. recomendaciones. Ujú. Desde luego, todavía tenemos la BA.2 y Ujú. BA.212 como más frecuentes, pero Ujú. ya están apareciendo, digamos que ya están creciendo. BA.4 y BA.5, así que en números, digamos, exponenciales durante las últimas semanas. Ujú. Y finalmente, bueno, las recomendaciones siguen siendo las mismas. Por favor, porte su cubrebocas adecuadamente sobre nariz y boca. Evite los lugares con altas concentraciones de personas. Lávese las manos y, por favor, aplíquese las vacunas. Perfecto, pues doctora, como siempre, un gusto platicar con usted acerca de este tema sin duda tan importante. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. La doctora María Guadalupe Buenas. Miranda Novales, infectóloga e integrante de la Comisión para la Atención de la Emergencia COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hacemos una pausa.